El dueño de una cafetería se niega a vender comida a un mendigo hambriento. Sin embargo, el millonario que presencia toda la escena no tolera la actitud del hombre y toma una decisión que lo hace arrepentirse amargamente. Valencia despertaba con el aroma salado del Mediterráneo y el bullicio de los transeúntes que recorrían apresurados las calles del centro. En una de esas esquinas rutinarias, donde la ciudad parecía repetirse todos los días, se encontraba la pequeña cafetería El Sabor de Casa. No era especialmente bonita ni moderna, pero mantenía un flujo constante de clientes gracias a su ubicación privilegiada y a los precios accesibles para oficinistas, taxistas y estudiantes de paso. Detrás del mostrador estaba Ramón, un hombre de rostro endurecido por los años y la costumbre. Su delantal siempre limpio contrastaba con su expresión permanentemente tensa. Llevaba más de 20 años al frente del local, y si bien muchos lo reconocían como alguien eficiente y puntual, nadie lo describiría como simpático. Tenía un código no escrito: atender rápido, cobrar exacto y no perder tiempo con lo que innecesario. Esa mentalidad de eficiencia le permitía mantener las cuentas al día, pero también lo había convertido en un comerciante frío, impermeable a los detalles humanos que ocurrían más allá del cristal de su vitrina. Cada mañana, a eso de las 8 en punto, Ramón levantaba la persiana con la precisión de un reloj suizo. Encendía la cafetera, colocaba las bandejas de empanadas y bocadillos y abría la puerta como si comenzara una función mecánica. Afuera, la ciudad ya estaba despierta, y entre las sombras de los árboles y el vaivén de los coches, un hombre observaba en silencio desde la acera de enfrente. Julián llevaba varios meses en esa calle. No tenía casa, ni empleo, ni una red de apoyo. Su ropa estaba sucia, sus manos agrietadas y su cabello enmarañado, pero sus ojos conservaban una profundidad que hablaba de tiempos distintos. Solía sentarse cerca del semáforo, con una manta enrollada y una vieja mochila como única posesión. No pedía con insistencia, solo extendía la mano de vez en cuando, como si pedir también doliera. Algunos lo ignoraban, otros le ofrecían unas monedas, pero lo que más recibía era silencio. Ese día, como tantos otros, Julián observaba el movimiento de la cafetería desde la distancia. Veía a los clientes entrar con paso apurado, algunos salir con café en mano, otros sentarse en las mesas exteriores por unos minutos antes de seguir sus rutinas. Escuchaba risas aisladas, el tintineo de los platos y el murmullo de conversaciones cotidianas. Pero sobre todo, sentía el vacío en el estómago, una punzada sorda que se intensificaba cada vez que alguien salía del local con una bolsa de comida caliente. Había aprendido a identificar los sonidos: el burbujeo del aceite cuando freían croquetas, el chirrido de la máquina de café al espumar la leche y el golpeteo firme de Ramón cuando cortaba pan con apuro. Cada sonido se traducía en una escena mental que lo torturaba. No era la primera vez que tenía hambre, pero cada día sin comer parecía más largo que el anterior. La sensación ya no era solo física, era una presencia constante que nublaba los pensamientos, ralentizaba los reflejos y hacía que hasta el aire pareciera más pesado. Desde su rincón, Julián no dejaba de mirar la puerta de El Sabor de Casa. Algo dentro de él, quizás el recuerdo de lo que alguna vez fue, le decía que aún podía intentar pedir algo allí. No un favor, sino una muestra de humanidad. Tenía unas pocas monedas en el bolsillo, suficientes quizá para un café, o al menos una tostada. Durante cientos horas se debatió entre la esperanza y la vergüenza, entre el hambre y el temor al rechazo. Ramón, mientras tanto, ni siquiera había notado su presencia. Para él, Julián era solo parte del paisaje urbano, uno más entre tantos que, según su lógica, habían tomado malas decisiones en la vida. Creía firmemente en el esfuerzo individual y despreciaba abiertamente a quienes consideraba que vivían de la compasión ajena. Nunca lo decía en voz alta, pero en su mente la pobreza era sinónimo de flojera y la caridad una debilidad innecesaria. Cuando el reloj marcó las 11 de la mañana, Julián finalmente se puso de pie. Cruzó la calle con paso vacilante
ignorando el dolor en las rodillas y el juicio de las miradas que sentía clavadas en la espalda. Se detuvo frente a la puerta de cristal, respiró hondo y se preparó para entrar. Aún no lo sabía, pero ese gesto simple, empujar una puerta, iba a ser el primer movimiento de una historia que transformaría muchas vidas, incluida la de Ramón, que en ese momento solo pensaba en cuánto café había vendido hasta entonces. El sonido de la campanilla colgando en la puerta marcó la entrada de Julián al pequeño local. Era la primera vez que se atrevía a entrar a El Sabor de Casa, y aunque su apariencia llamaba la atención, su postura no era la de alguien que buscaba molestar. Caminó con cautela, cuidando cada paso, como si el suelo pudiera quebrarse bajo sus pies. Los clientes lo miraron por el rabillo del ojo, bajando las voces de sus conversaciones, mientras Ramón, detrás del mostrador, se mantenía ocupado organizando tazas sin levantar la vista. Julián se acercó al final del mostrador y esperó en silencio a que Ramón terminara lo que estaba haciendo. Podía sentir las miradas incómodas sobre él, como agujas invisibles que lo atravesaban sin piedad. El aire en la cafetería se volvió más denso, no por el olor a café y pan recién horneado, sino por la tensión que su presencia provocaba. Aún así, no se dejó intimidar. Sacó de su bolsillo las pocas monedas que había logrado juntar esa mañana, una combinación de centavos oxidados y billetes arrugados, y lo sostuvo en la palma de la mano, extendiéndola con humildad. «Disculpe, ¿sería posible un café y un pan con esto?», preguntó, su voz apenas un susurro, pero cargada de una dignidad que el hambre no había conseguido quebrar. Ramón por fin levantó la mirada. Sus ojos, afilados por años de desconfianza, examinaron al hombre delante de él. Lo recorrió de arriba a abajo con la mirada, deteniéndose en los zapatos gastados, la barba desordenada, el olor a calle que parecía adherido a su piel. Luego desvió los ojos hacia la mano extendida y el pequeño montón de monedas. El gesto fue seco, casi automático, frunció los labios y negó con la cabeza. «Aquí no servimos a vagabundos», dijo, con una voz tan cortante como un cuchillo, mal afilado. La frase quedó suspendida en el aire, tan fuerte como un portazo. Un par de clientes detuvieron sus bocados. Otros fingieron seguir comiendo, pero todos oyeron con claridad cada palabra. Nadie dijo nada. Nadie intervino. El silencio colectivo fue el cómplice de la humillación. Julián bajó la mano lentamente, como si el peso de esas palabras le hubiera caído encima. No dijo nada ni intentó replicar. Estaba acostumbrado a los rechazos, pero cada uno dolía de una manera distinta. Ramón volvió a sus tareas como si nada hubiera pasado. Acomodó una bandeja de empanadas y limpió con exagerado esmero el sector del mostrador donde Julián había estado apoyado. El gesto no pasó desapercibido para nadie. Algunos clientes desviaron la mirada, incómodos. Una mujer mayor, sentada junto a la ventana, apretó los labios con fuerza, conteniendo algo que no se animó a decir. Un joven con auriculares fingió revisar su teléfono. Nadie quería ser parte de la escena, y sin embargo todos lo eran. Julián dio un paso atrás, sintiendo que todo su cuerpo ardía, no por rabia, sino por vergüenza. Hacía años que no pedía algo tan directamente, y ahora se arrepentía. Quiso hablar, explicar, decir que tenía un nombre, que no siempre había vivido en la calle, que había sido electricista, que una cadena de eventos desafortunados lo había llevado hasta allí. Pero nada de eso importaba. El juicio ya estaba hecho. Mientras se giraba para salir, sus ojos se cruzaron brevemente con los de un hombre que lo observaba desde una de las mesas junto a la ventana. A diferencia de los otros clientes, ese hombre no desvió la mirada. Tampoco parecía incómodo. Sus ojos eran serenos pero atentos, como si hubiera visto algo más allá del episodio puntual. Era un hombre de mediana edad, con traje discreto pero elegante, un café aún humeante sobre la mesa y una carpeta cerrada al lado. No hizo ningún gesto, no habló, solo observó. Julián salió del local en silencio, tragando la humillación como tantas veces lo había hecho antes. Se sentó de nuevo en su rincón de la acera, con las manos entrelazadas sobre las rodillas y la mirada perdida en el asfalto. El hambre seguía allí,
como un nudo en el estómago. Pero más fuerte que eso era el vacío emocional, el recordatorio constante de que para muchos su vida no valía ni un café con pan. Dentro del local, el murmullo volvió lentamente. Ramón ni siquiera comentó lo sucedido. Como tantas otras veces, actuaba como si ciertas personas no existieran, como si estuvieran fuera del sistema que él había construido entre cafetera, vitrinas y cuentas bien cuadradas. Pero esta vez algo había cambiado. Aquel hombre elegante seguía en su mesa, observando el mostrador con atención. No miraba a los clientes ni al menú. Su interés estaba centrado en Ramón, como si evaluara no solo su trato, sino su esencia. Terminó su café sin prisa. Cuando se levantó, el silencio volvió a imponerse por unos segundos. Caminó con tranquilidad hacia el mostrador. Ramón lo miró con una ceja levantada, acostumbrado a tratar con todo tipo de personas, aunque más habituado a empresarios apurados que a hombres que se tomaban el tiempo de observar. «Disculpe», dijo el hombre con voz suave. «Solo una pregunta. ¿Usted cree que es justo negarle comida a alguien que claramente tiene hambre?» Ramón parpadeó, desconcertado. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran en su propio negocio. Carraspeó y respondió con un tono cargado de irritación. «¿Justo? Mire, señor, yo tengo una cafetería, no una casa de caridad. Aquí se paga o se va. ¿O acaso usted regala sus servicios?» El hombre no respondió de inmediato. Mantuvo la calma, como si ya esperara esa respuesta. Ramón, sintiendo que su autoridad estaba siendo puesta en duda, continuó con aire de superioridad. «Además, ¿sabe lo que pasa si uno empieza a regalar comida? Mañana tengo 10 como él en la puerta y pasado mañana 20. No, señor, quien no tiene dinero no merece lujos. Y aquí, créame, hasta un café es un lujo para algunos». Las palabras cayeron con la misma frialdad que había usado con Julián. El hombre asintió, como quien toma nota de algo importante. Luego sacó su cartera, pagó su café y el de un par de clientes cercanos. Dejó una propina generosa sobre el mostrador y se dirigió a la salida. Pero antes de irse, se detuvo frente a la puerta, sacó una pequeña hoja doblada de su abrigo y cruzó la calle en dirección a Julián. Ramón lo siguió con la mirada, frunciendo el ceño. No entendía qué estaba haciendo ese hombre, ni por qué mostraba tanto interés por alguien como Julián. Desde la vitrina, lo vio agacharse, intercambiar unas palabras con él y entregarle el papel antes de alejarse sin volver la vista atrás. El papel decía pocas palabras, escritas con caligrafía firme. «Mañana a mediodía, calle Barón de Cárcer, número 42. Pregunta por mí. Comerás como nunca has comido. Firmado, Mateo Vidal». El día siguiente, amaneció con Minin City, un cielo encapotado, de esos que anuncian lluvia sin decidirse del todo a dejarla caer. El murmullo habitual de Valencia se colaba por las rendijas de la ciudad como un coro familiar de pasos, bocinas y conversaciones dispersas. En El sabor de casa, Ramón repetía su rutina sin desviaciones. Levantó la persiana, encendió la cafetera, colocó las bandejas en su lugar exacto y revisó los billetes del cambio inicial como quien ejecuta un ritual sagrado. Había borrado de su mente la escena del día anterior como quien barre migas debajo de la alfombra. Rápido y sin pensar demasiado. El local se llenó pronto. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el ruido de las cucharillas contra las tazas y el tintineo del cajón registrador. Los clientes entraban y salían ajenos a cualquier tensión, centrados en sus mañanas agitadas, pero una presencia, aunque silenciosa, alteraba el equilibrio habitual del lugar. En la misma mesa junto a la ventana, donde se había sentado el día anterior, estaba nuevamente el hombre del traje discreto. Esta vez no pidió café de inmediato, solo observaba. Mateo Vidal no era un nombre conocido para la mayoría, y sin embargo, su firma figuraba en incontables documentos de compra, inversión y desarrollo inmobiliario en varias ciudades de España. Había construido una fortuna en silencio, alejado de los focos mediáticos y de la ostentación. Su estilo era otro: hablar poco, escuchar mucho y actuar con precisión quirúrgica,
Aquella mañana no estaba allí por capricho. Había regresado para confirmar lo que ya sospechaba. Mientras Ramón servía cafés y bocadillos, Mateo lo miraba con la calma de un cirujano antes de una operación. No había en su rostro rastro de enojo ni altivez, pero sí una determinación firme, una especie de juicio silencioso que incomodaba incluso sin palabras. Ramón fingía no notarlo, pero algo en su interior se revolvía. Había enfrentado a cientos de clientes molestos en su vida, pero esa mirada serena lo descolocaba. No era el tipo de observación que se hace por curiosidad, sino la de quien está evaluando algo con un propósito claro. Alrededor del local las conversaciones seguían, pero a un volumen más bajo. Algunos reconocieron a Mateo del día anterior y murmuraban entre ellos. No sabían su nombre, pero sí recordaban su gesto: pagar las cuentas de todos, salir sin decir palabra y entregarle un papel al mendigo rechazado. Había algo distinto en ese hombre, una especie de autoridad natural que no requería explicaciones. Ramón intentaba mantener la compostura, pero su lenguaje corporal lo traicionaba. Se movía con rigidez, evitaba el contacto visual y fingía estar más ocupado de lo habitual. Se obligaba a revisar el inventario detrás del mostrador como quien busca excusas para no enfrentar una conversación pendiente. Pero Mateo no tenía prisa. Su sola presencia era un mensaje. Después de unos minutos, Mateo se puso de pie y caminó hacia el mostrador. Esta vez no había clientes en la fila, y el ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Ramón lo miró, desafiándolo con los ojos, intentando recuperar algo de control. ¿Otra vez usted?, preguntó con un tono forzadamente casual. Mateo sonrió apenas, con esa serenidad que ya se le conocía. Sí, a veces es necesario observar un poco más para comprender lo que uno presenció. Ramón cruzó los brazos, incómodo. Si viene a hablar del mendigo de ayer, ya, le dije lo que pienso. No vengo a discutir, respondió Mateo. Solo quería entender cómo alguien que se dedica a vender comida puede sentirse cómodo viendo a alguien hambriento marcharse con las manos vacías. Ramón apretó los labios. No soy responsable de los fracasos de otros. Mi trabajo es mantener este lugar en pie, no salvar al mundo. Entiendo, dijo Mateo asintiendo lentamente, pero a veces, en la forma en que tratamos a los demás, dejamos ver más de nosotros mismos que en cualquier currículum o balance contable. El comentario, aunque dicho con voz suave, cayó como un golpe seco. Ramón abrió la boca para responder, pero Mateo ya se alejaba, dejando tras de sí una frase más. La dignidad no cuesta nada, señor, y a veces vale más que todo lo que se pueda vender en una vitrina. Ramón lo siguió con la mirada, sintiendo una incomodidad nueva. No era enojo, era algo más profundo, una especie de inquietud que no lograba identificar. Se quedó de pie unos segundos, sin moverse, sin saber qué hacer con las palabras que acababa de escuchar. Luego regresó a sus tareas, pero con la mente en otro lugar. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Julián caminaba con pasos vacilantes hacia la dirección que figuraba en el papel. Calle Barón de Cárcer, número 42. No sabía qué esperar. No sabía si aquello era una broma, un error o algún tipo de juego cruel, pero algo en los ojos de aquel hombre el día anterior le había hecho confiar. Era una intuición débil, pero suficiente como para empujar sus pies cansados por las calles adoquinadas del centro. Cuando llegó al número indicado, se encontró frente a un edificio elegante, con fachada restaurada y grandes ventanales. En la puerta, un recepcionista lo miró con sorpresa, pero sin desprecio. Julián mostró el papel y el hombre asintió con una sonrisa leve. «Sígame, por favor», dijo con una cortesía que Julián no había escuchado en años. Lo condujo a través de un pasillo pulcro y silencioso hasta una pequeña sala privada, decorada con sobriedad y calidez. Allí le ofrecieron asiento, le entregaron una muda de ropa nueva y le indicaron una ducha disponible. Julián obedeció sin entender del todo. Cada gesto amable le parecía irreal, cada palabra amable, un eco lejano de una vida que había olvidado. Después del baño, con el cuerpo limpio y ropa fresca, se miró al espejo.
No reconocía al hombre que lo observaba. Había ojeras, sí, y señales del tiempo y la calle, pero también algo nuevo, un leve indicio de dignidad recuperada, un atisbo de lo que alguna vez fue. Minutos después lo invitaron a una mesa servida con esmero. No era un banquete, pero cada detalle estaba cuidado. Los cubiertos brillaban, el mantel era limpio y el aroma de los platos lo hizo salivar de inmediato. No sabía si debía esperar, si debía hablar, pero antes de decidir, la puerta se abrió y Mateo Vidal entró, como si todo estuviera planeado desde hacía tiempo. «Buenos días, Julián», dijo con una voz que sonaba sincera, sin pena, sin lástima. «Siéntate, hoy vas a comer como mereces y después me contarás tu historia, porque no creo que seas solo un mendigo. Yo creo que eres mucho más que eso». Y por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió que no estaba solo. Durante el almuerzo, Julián comía con una lentitud reverente, no por falta de hambre, sino por incredulidad. Cada bocado parecía pertenecer a otro mundo, uno que había olvidado hacía mucho tiempo. Los sabores eran intensos, cálidos, como si despertaran algo dormido en su interior. Frente a él, Mateo no lo apuraba. Lo observaba con atención, dejando que el silencio hablara por ambos hasta que Julián estuviera listo para contar su historia. Y cuando lo hizo, no hubo dramatismo, solo verdad. Con voz pausada, Julián relató una vida que alguna vez tuvo estructura. Había sido electricista, con empleo estable, pareja, incluso un pequeño apartamento alquilado en el barrio de Ruzafa. Pero la enfermedad repentina de su madre lo había obligado a abandonar su trabajo para cuidarla. Y con eso llegó el desmoronamiento lento pero inevitable. La falta de ingresos, el retraso en el alquiler, la muerte de su madre unos meses después, la imposibilidad de volver al mercado laboral en un país cada vez más competitivo y desconfiado de los mayores de 50 años. De un día para otro, se encontró en la calle, sin red, sin nadie. Mateo escuchó sin interrumpir. Lo que más le llamó la atención no fue la historia en sí, una entre tantas que había escuchado durante años de trabajo social discreto, sino la forma en que Julián hablaba, sin quejarse, sin pedir compasión. Solo exponía los hechos con la resignación de quien ya no espera nada. «¿Y qué esperabas al entrar ayer a la cafetería?», preguntó Mateo finalmente. «Un café», respondió Julián. Solo eso. No pretendía caridad. Quería sentir que podía pagar por algo, aunque fuera poco. Necesitaba recordar que aún era parte del mundo. Esa frase quedó suspendida en el aire. Mateo asintió levemente y se puso de pie. Caminó hasta una estantería, sacó un sobre y lo dejó frente a Julián. «No es dinero», aclaró. «Es una invitación. Estoy financiando un proyecto nuevo, algo diferente. Requiere personas dispuestas a reconstruirse, pero también a ayudar, a otros a hacer lo mismo. Necesito a alguien que entienda lo que significa el hambre, el olvido, la dignidad pisoteada. Alguien que pueda ver a las personas más allá de lo que llevan puesto o cuánto dinero tienen en los bolsillos». Julián no entendía del todo, pero sus ojos se humedecieron. «¿Por qué yo?». «Porque ayer, mientras te echaban de ese lugar, vi en tus ojos que no habías renunciado del todo. Solo necesitabas una mano, no una limosna, y yo respeto mucho a quienes resisten tanto sin perder la mirada». Mateo le explicó entonces los primeros pasos del proyecto, una red de comedores sociales, con formación profesional incluida. No serían lugares para alimentar a los pobres, sino espacios de dignidad, donde cualquiera pudiera comer sin ser juzgado y además aprender un oficio, reconstruir su vida. Y el primer centro piloto no estaría lejos. Sería, de hecho, en un sitio simbólicamente perfecto, el piso superior del mismo edificio donde estaba ubicada la cafetería de Ramón. «Compré el edificio esta semana», dijo Mateo con la naturalidad de quien anuncia una compra más. «Vamos a comenzar las obras pronto. Ramón no lo sabe aún. Tiene un contrato de alquiler vigente, pero puede ser renegociado o finalizado. Todo dependerá de él». Julián lo miró sorprendido. «¿Le vas a cerrar la cafetería?». Mateo negó con la cabeza. «No, no es venganza, es una lección. Si está dispuesto a cambiar, puede formar parte de algo más grande. Pero si no,
Su forma de ver el mundo ya no tiene lugar en lo que estoy construyendo, y nadie puede detener lo que viene. El resto del día pasó entre firmas, papeles y un primer recorrido por el piso superior del edificio. Aunque aún sin reformas, el lugar ya tenía destino. Mateo se encargaba de cada detalle con precisión, como si tejiera un plan que llevaba años gestándose. Su equipo de arquitectos llegaría en 2 días para iniciar las obras, y en un mes, el primer comedor estaría listo para abrir sus puertas. Esa noche, Julián durmió en una habitación simple pero limpia, en un albergue temporal asociado al proyecto. Por primera vez en años, no sintió miedo al cerrar los ojos. Y más aún, por primera vez, soñó. Al día siguiente, las obras comenzaron temprano. Varios trabajadores subían materiales por la escalera lateral del edificio. Ramón, que había llegado como siempre a las 7:30, notó el movimiento y frunció el ceño. Miró por la ventana con fastidio. «¿Qué están haciendo ahí arriba?», preguntó a uno de los operarios. «Obras», respondió el hombre sin mucho interés. «Reforma del piso. Nuevo propietario». Ramón regresó al mostrador confundido. Llamó a su arrendador, pero la línea estaba desconectada. No sabía aún que el edificio ya no pertenecía a la empresa que lo había alquilado durante años. Ahora, todo lo que consideraba suyo estaba bajo nuevas reglas. Durante esa semana, los cambios fueron acelerándose. Julián comenzó a asistir a las capacitaciones iniciales con otros beneficiarios del proyecto. Aprendió sobre cocina comunitaria, manejo de insumos, normas sanitarias, gestión de recursos, y aunque al principio se sentía como un impostor, poco a poco recobró la seguridad perdida. Volvía a mirar a los ojos, a conversar sin bajar la cabeza. Incluso se atrevía a sonreír. Mateo visitaba la obra cada tarde, sin ostentar poder, solo como guía. Hablaba con los trabajadores, supervisaba el progreso y escuchaba propuestas. Para él, este no era solo un proyecto social, era un acto de justicia, no justicia legal, sino una más profunda, la justicia moral de devolver el lugar en la sociedad a quienes habían sido invisibilizados. Ramón, mientras tanto, se volvía cada día más inquieto. Notaba que algunos de sus clientes habituales pasaban menos. La curiosidad por el movimiento en el edificio crecía. Preguntas comenzaban a surgir. Algunos murmuraban teorías, otros se limitaban a observar. Pero Ramón intuía que algo se le escapaba y no soportaba no tener el control. El viernes por la tarde, Mateo entró nuevamente en la cafetería. Esta vez no se sentó. Caminó directo al mostrador y extendió un sobre cerrado a Ramón. «Tranquilo, no es una denuncia», dijo con su tono inalterable. «Es una invitación. Tenemos que hablar. Oficialmente». Ramón lo tomó sin abrirlo, con recelo. «¿De qué se trata?» «Del futuro de este lugar», respondió Mateo. «Del tuyo y de todos los que por años han sido ignorados desde este mostrador. Tienes 30 días para decidir si quieres formar parte de lo que viene. Después de eso, ya no habrá más opciones». Y sin esperar respuesta, Mateo se marchó, dejando a Ramón con el sobre en la mano, la frente fruncida y por primera vez una duda en el corazón. La decisión había sido tomada, pero no por él. Era una decisión silenciosa, tejida con gestos, no con gritos. Una revolución suave pero implacable que acababa de comenzar. El reloj marcaba las 11 en punto cuando Julián se detuvo frente a la puerta del restaurante. Calle Barón de Cárcer, número 42. El mismo lugar que Mateo le había señalado en aquel papel doblado que aún conservaba con cuidado dentro de su bolsillo. El edificio, de fachada elegante, contrastaba con los recuerdos recientes que llevaba impresos en la piel. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la mezcla de ansiedad y desconfianza. Cada fibra de su cuerpo le decía que algo como esto no era para él. Pero sus pies, obedientes a una esperanza que no se apagaba del todo, lo habían llevado hasta allí. Empujó la puerta con suavidad. Un sensor la abrió automáticamente y lo recibió una brisa cálida con olor a pan recién horneado y hierbas frescas. Un hombre uniformado lo saludó desde un pequeño mostrador. «¿Usted es Julián?», preguntó con voz cordial, sin rastro de juicio en el tono. Julián asintió,
con la boca seca. «Perfecto. Lo estábamos esperando. Pase, por favor». Lo guiaron por un pasillo silencioso, de paredes claras y decoración minimalista. Cada detalle parecía pensado para transmitir calma. Llegaron a una sala privada, donde una mujer lo esperaba con una muda de ropa, toalla y productos de aseo. Sin hacer preguntas innecesarias, le explicó que podía tomar una ducha caliente, que la ropa estaba limpia y planchada y que luego sería invitado a almorzar. Julián no recordaba la última vez que había tenido una ducha decente. El agua tibia corrió por su cuerpo como un abrazo largamente esperado. Cerró los ojos y dejó que el vapor le limpiara no solo la piel, sino parte de la vergüenza acumulada con los años. El espejo del baño le devolvió una imagen nueva, aún con las marcas del tiempo, pero diferente, más humano, más suyo. Cuando salió, con el cabello peinado hacia atrás y una camisa limpia, fue guiado a una mesa dispuesta con cuidado. Mantel blanco, vajilla sencilla pero elegante, una jarra de agua con rodajas de limón y un menú que no necesitaba letras. Al poco tiempo, apareció Mateo con su calma habitual, sin la menor ostentación. «Llegaste a tiempo», dijo con una sonrisa breve. «Hoy vas a almorzar con dignidad, como todos deberían». Se sentaron. El primer plato fue una crema de verduras, seguida por un pescado al horno con papas especiadas y una copa de vino suave. Julián comía sin prisa, como si necesitara saborear no solo la comida, sino cada segundo de aquel momento irrepetible. Mateo no decía mucho, solo lo observaba con el respeto de quien entiende que hay procesos que no deben apurarse. Después del postre, una tarta de manzana casera, el silencio fue cediendo su lugar a las palabras. Julián empezó a hablar, y esta vez no se detuvo en los hechos. Contó su infancia en Albacete, su llegada a Valencia, sus primeros trabajos, el orgullo de poder sostener a su madre enferma durante años sin ayuda de nadie, la manera en que poco a poco la vida se fue desmoronando, cómo había perdido el empleo cuando su empresa cerró, cómo, al intentar volver al mercado, lo rechazaron por su edad, por su aspecto, por su falta de actualización en herramientas nuevas. Nadie dijo abiertamente que era demasiado viejo, pero lo entendía con solo ver las caras de los entrevistadores. Mateo lo escuchó con la misma concentración que un cirujano frente a una operación delicada. No interrumpía, no asentía, solo absorbía. Cuando Julián terminó no hubo lamentos ni palabras de consuelo. «Tienes razón en todo lo que dices», afirmó finalmente. «Y por eso estás aquí, porque nadie debería pasar por eso solo, porque no es tu culpa haber caído. Pero ahora lo importante es que puedas levantarte», le explicó entonces, con más detalle, el proyecto que estaba por comenzar. El comedor social sería mucho más que un lugar donde alimentar a los que no tienen recursos. Sería un espacio de formación, de acompañamiento psicológico, de reinserción social y laboral, un lugar donde, por fin, la dignidad sería tan accesible como el pan de cada día. Y Julián no sería solo un beneficiario. Mateo le ofrecía ser parte del equipo base que pondría en marcha ese modelo, porque él sabía más que nadie cómo era vivir en el otro lado. Julián lo miró con incredulidad. «¿Yo? ¿Parte del equipo?» «Tú», respondió Mateo. «Precisamente tú. Porque no necesito gerentes con trajes, necesito personas con historia, personas que entiendan desde adentro lo que estamos haciendo». Y sin esperar respuesta, Mateo extendió una carpeta con el primer cronograma del proyecto. Fechas de capacitación, reuniones iniciales, tareas básicas, todo estaba detallado con precisión. Julián, aún con el cuerpo caliente del baño reciente y el estómago lleno por primera vez en días, sintió que le temblaban las manos de nuevo. Pero esta vez no era por miedo, era por algo parecido a la gratitud, aunque todavía no se atreviera a nombrarla así. «¿Y Ramón?», preguntó de pronto con cautela. Mateo lo miró. «Ramón tiene su oportunidad también. Nadie será obligado a cambiar, pero todos serán invitados. Le di 30 días para decidir si quiere formar parte de esto o cerrar su cafetería. El edificio ahora es mío.
No quiero destruir su vida, quiero que entienda que hay otra forma de hacer las cosas. La noticia cayó como una bomba silenciosa. Julián no sabía qué pensar. El mismo hombre que lo había echado con desprecio ahora estaba frente a un ultimátum. Y no era venganza, era consecuencia. Una consecuencia diseñada con precisión por alguien que no creía en castigos, sino en enseñanzas. ¿Y si no acepta? Entonces simplemente se irá. Su tiempo terminó. Su forma de entender el negocio, la gente, la vida, ya no tiene cabida en lo que viene. El resto del día pasó entre formularios, visitas al local en obra, presentaciones, con parte del equipo técnico y algunas primeras reuniones de planificación. Julián se movía con torpeza, aún adaptándose a su nuevo rol. Pero Mateo lo observaba con paciencia, sin presión, sabiendo que el proceso de renacimiento no se mide en días, sino en decisiones acumuladas. Al caer la tarde, Julián se quedó solo en el espacio que pronto sería el comedor. Miró las paredes aún sin pintar, las mesas plegadas en un rincón, los cables expuestos. Pero no vio ruina, vio posibilidad. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en cómo sobreviviría mañana. Pensaba en qué construiría. Y mientras el sol descendía detrás de los edificios del centro, Julián caminó hacia la ventana que daba a la calle. Desde allí podía ver al otro lado de la acera la cafetería de Ramón, aún abierta, aún con su rótulo viejo, aún con ese olor a fritura repetida. Observó durante varios minutos, no con rencor, con algo más parecido a compasión, porque ahora Julián tenía un nombre, y estaba escrito en una nueva historia que acababa de comenzar. Julián había pasado la noche en un pequeño apartamento del mismo edificio donde se ubicaba el futuro comedor social. No era un espacio lujoso, pero estaba limpio, con cama firme, sábanas nuevas, calefacción y una pequeña cocina equipada. Se despertó antes del amanecer, aún desorientado. Durante años, su rutina había comenzado al costado de una acera, envuelto en mantas viejas, con los primeros rayos del sol sirviendo como alarma. Pero esa mañana fue diferente. Se levantó, se duchó otra vez, preparó un café y se sentó frente a la ventana. La vista daba directamente a la calle donde, días antes, había sido rechazado por Ramón. Miraba desde arriba, en silencio, como si observar desde esa altura le permitiera entender mejor la distancia entre dos mundos. A media mañana, Mateo llegó al lugar. Traía consigo una carpeta de cuero y una mirada clara. Sin demasiadas palabras, invitó a Julián a acompañarlo a una sala que funcionaría como oficina temporal. El ambiente tenía olor a pintura fresca y a café recién hecho. Sobre la mesa había planos, documentos y varios sobres cerrados. Mateo se sentó y le indicó a Julián que hiciera lo mismo. Lo miró con calma antes de hablar, como quien está a punto de cambiar una vida. Ayer hablamos de dignidad. Hoy quiero hablar de oportunidades reales. Esta carpeta contiene tu contrato. No es caridad, es trabajo. Tendrás un sueldo, obligaciones, seguro médico y estarás registrado legalmente en la plantilla de la fundación que sostiene este proyecto. Julián tragó saliva. Era demasiada información junta. No entendía del todo lo que significaba tener un contrato otra vez. Había sido expulsado del mundo formal hacía tanto tiempo que casi no recordaba la sensación de pertenecer. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Coordinarás las primeras actividades del comedor, organizarás turnos, ayudarás a recibir a las personas, serás un puente entre los que llegan con miedo y los que ya están dentro. También asistirás a formaciones. Vamos a prepararte en gestión social, atención al público, incluso administración básica. Necesito que seas parte del corazón del proyecto. No quiero que seas un símbolo, sino un engranaje activo. Julián asintió lentamente. Cada palabra de Mateo tenía peso. No prometía milagros ni usaba discursos vacíos. Todo era concreto, ordenado, medido. Era como si cada paso del plan hubiera sido diseñado con meticulosidad quirúrgica. En ese momento, comprendió que no estaba frente a un hombre adinerado que ayudaba por compasión. Mateo construía sistemas, no actos aislados. Su propuesta no era una limosna decorada, era una estructura firme.
¿Y qué pasa si no puedo con todo esto? Mateo sonrió por primera vez esa mañana. Entonces aprenderás. Aquí nadie espera perfección. Esperamos compromiso. Mientras firmaban los documentos, una secretaria entró con una carpeta más. Contenía las escrituras actualizadas del edificio, los registros notariales y los contratos de arrendamiento vigentes. Mateo la hojeó con rapidez hasta llegar al que le interesaba, el contrato de Ramón. Lo puso sobre la mesa delante de Julián. Lo compré completo. El edificio es mío desde hace 2 semanas. Ramón aún no lo sabe del todo. Lo intuía, pero hoy va a entenderlo con claridad. Esta tarde le entregaré el nuevo documento con las condiciones revisadas. Julián lo miró sorprendido. ¿Y va a echarlo? Mateo negó con la cabeza. No, le daré una opción. Puede seguir con su cafetería, pero bajo nuevas condiciones. Deberá adaptarse al proyecto social, ofrecer precios populares, aceptar normas de atención igualitaria y colaborar con el comedor. Si se niega, el contrato será rescindido. No quiero destruirlo. Quiero que aprenda. El tono de Mateo no era de amenaza, era firmeza ética. Para él, la justicia no era castigo, sino transformación. Y quien se negara a transformarse, simplemente quedaría fuera. A las 5 de la tarde, Mateo cruzó la calle con la carpeta en mano. Entró en El Sabor de Casa, como quien conoce cada rincón del lugar. Ramón lo recibió con el ceño fruncido. ¿Otra vez usted? La última vez, respondió Mateo sin agresividad. Vine a entregarle los nuevos términos de su contrato de alquiler. Ramón tomó los papeles, comenzó a leer y su expresión cambió rápidamente. Frunció los labios, se puso rojo, levantó la vista. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Es una propuesta seria. Puede continuar, pero debe ser parte del nuevo proyecto del edificio. Su cafetería tendrá que adaptarse. No está obligado a aceptar. Tiene 30 días para pensarlo. ¿Y si me niego? Entonces, lamentablemente, deberá entregar las llaves. El contrato actual permite la rescisión bajo ciertas condiciones que ya se han cumplido. Todo está en orden. Puede consultar a Mitchell Pinzas, su abogado. Ramón no respondió de inmediato. Miró los papeles, luego miró a Mateo y finalmente miró por la ventana. Desde allí, alcanzaba a ver el movimiento de los trabajadores subiendo materiales al segundo piso. La amenaza ya no era teórica, era real. El mundo que había controlado durante años se desmoronaba frente a sus ojos y lo hacía sin ruido. Era un derrumbe silencioso, preciso, imparable. Mateo no esperó más. Se marchó con la misma tranquilidad con la que había llegado. Al salir, cruzó la calle y subió al comedor en construcción. Julián lo esperaba allí con los planos en mano. Ambos intercambiaron una mirada breve y, por primera vez, Mateo le hizo un gesto que parecía una aprobación silenciosa. No era solo un beneficiario, ahora era parte del equipo. Durante los días siguientes, Ramón se mantuvo en silencio. No comentó nada con los clientes, no cambió su actitud, pero ya no era el mismo. Cada vez que entraba un cliente, lo miraba distinto. Ya no era el dueño indiscutido del terreno, era un inquilino con fecha de vencimiento, y eso lo carcomía por dentro. En paralelo, Julián asistía a sesiones de capacitación, colaboraba en la planificación de los menús, ayudaba a organizar la recepción del mobiliario y empezaba a preparar lo que sería su primer discurso como coordinador. Aún dudaba de su capacidad, pero cada día que pasaba se sentía más firme, más útil. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que pedir permiso para existir, y eso, por sí solo, ya era una victoria. La transformación del segundo piso del edificio avanzaba a paso firme. Lo que antes había sido un espacio polvoriento, abandonado y con cables colgando del techo, comenzaba a convertirse en un centro social con comedores comunitarios, salas de formación, oficinas de atención y un pequeño auditorio para talleres. Cada detalle había sido cuidadosamente planeado por el equipo de Mateo, que se mantenía fiel a una premisa inquebrantable: dignidad en cada ladrillo, respeto en cada decisión. El comedor no era una improvisación ni un gesto simbólico para calmar conciencias.
Era una estructura seria, con plazos, objetivos y propósito. Julián pasaba sus días inmerso en las tareas del nuevo rol que ahora ocupaba con responsabilidad. Por las mañanas participaba de reuniones junto a otros coordinadores. Por las tardes supervisaba la llegada de equipamientos, ayudaba a los operarios y se familiarizaba con los protocolos de seguridad y manipulación de alimentos. Su nombre ahora figuraba en listas oficiales, firmaba planillas, enviaba correos, respondía llamadas. Lo que antes era impensable, tener una rutina profesional, se había vuelto parte de su cotidianidad. Su cuerpo aún se adaptaba al ritmo, pero su mente se encontraba despierta como hacía años no estaba. Cada noche regresaba al pequeño apartamento que Mateo le había cedido de forma temporal, y desde su ventana veía la cafetería de Ramón. Observaba sin odio, sin resentimiento, solo con una extraña mezcla de compasión y curiosidad. Porque mientras él ascendía, Ramón comenzaba a enfrentarse con la posibilidad de caer. Aún no había respondido oficialmente a la propuesta. Guardaba los documentos en un cajón, como si ignorarlos pudiera alterar el curso inevitable de los hechos. Pero en su rostro ya se notaban los cambios. Su expresión se había endurecido aún más. Su trato con los clientes era tenso, y comenzaban a surgir los primeros síntomas de incomodidad en el vecindario. Varios clientes habituales, al notar el nuevo movimiento en el edificio, comenzaron a hacer preguntas. Ramón respondía con evasivas, a veces con un gruñido, a veces con frases cortas. La incertidumbre empezaba a corroer su prestigio silenciosamente. Algunos vecinos ya sabían que algo importante se estaba gestando arriba y que la cafetería, alguna vez símbolo de rutina, podía estar viviendo sus últimos días como la conocían. La noticia no tardó en filtrarse en los pasillos del barrio. Alguien mencionó a Mateo, alguien más habló de un proyecto social, y la historia comenzó a rodar de boca en boca. Mientras tanto, en el segundo piso, los avances eran evidentes. Se instalaron los primeros muebles. Largas mesas comunitarias, bancos firmes, una cocina industrial completamente equipada y una línea de autoservicio pensada para agilizar el reparto de los platos. Los voluntarios que formarían parte del equipo de apertura ya estaban en proceso de formación. Algunos venían de situaciones similares a la de Julián, otros eran vecinos solidarios, profesionales de la salud mental, nutricionistas, trabajadores sociales. Todos compartían una misma convicción, que nadie debería ser excluido por su situación económica. Mateo se mantenía en segundo plano, apareciendo solo cuando era necesario. No buscaba protagonismo, coordinaba desde las sombras, dejando que quienes realmente conocían las necesidades del terreno fueran quienes dieran la cara. Era su forma de actuar, construir sin aplausos, transformar sin anuncios grandilocuentes. Una tarde, Julián fue invitado a dar una pequeña charla al grupo de nuevos voluntarios. Al principio, se sintió intimidado. Nunca había hablado en público. Se paró frente al grupo con las manos sudadas, la voz temblorosa y el corazón acelerado. Pero cuando comenzó a hablar, la verdad de su relato llenó la sala con una fuerza que ninguna técnica podría igualar. Habló de cómo era dormir en la calle, de cómo se percibe el mundo desde abajo, de la soledad, de la mirada esquiva de los demás, del frío, del hambre que no solo ataca al estómago, sino también al alma. Y luego habló de Mateo, de la oportunidad, de cómo un solo gesto, una sola frase escrita en un papel, le había devuelto algo más importante que el pan, la dignidad. Los aplausos no fueron estruendosos, fueron sinceros. Algunos voluntarios se le acercaron después para agradecerle, para preguntarle más, para ofrecer ayuda. Por primera vez, Julián no era el que pedía, era el que inspiraba, y esa inversión de roles lo transformó profundamente. Días después, durante una revisión general del proyecto, Mateo lo llamó a su oficina. «Te escuché el otro día», dijo con su habitual tono calmo. «Hablas con verdad, y eso no se aprende. Quiero que seas el rostro del proyecto en este barrio, no como figura decorativa, sino como voz auténtica. Te nombraré coordinador del centro, y cuando abramos el comedor, quiero que seas tú quien dé la bienvenida a todos». Julián no supo qué decir.
Aceptó con la cabeza, pero por dentro una mezcla de vértigo y orgullo le recorría el cuerpo. Su vida había cambiado en semanas, lo que no había logrado en años. Y no por suerte, sino porque alguien había visto en él algo que él mismo ya no recordaba tener. Mientras tanto, Ramón continuaba observando. A través de las ventanas del primer piso, veía subir muebles, entrar y salir personas. Escuchaba risas, martillazos, indicaciones. Y aunque no preguntaba, sabía que estaba quedando fuera de algo importante. Sus clientes comenzaban a desaparecer lentamente. Algunos de ellos cruzaban la calle y se asomaban al nuevo centro. Otros simplemente dejaban de venir. Su cafetería, que había sido un punto de encuentro constante, empezaba a parecer vieja, obsoleta, vacía. La presión interna crecía. Sabía que debía tomar una decisión, pero su orgullo era más fuerte que su instinto de conservación. Durante años, había vivido bajo la premisa de que la caridad era debilidad, que la disciplina era el único camino válido. Cambiar de visión no era solo adaptarse, era admitir que había estado equivocado, y eso para Ramón era inaceptable. El plazo de los 30 días se acercaba. El contrato estaba intacto en su cajón, sin una sola marca de tinta. Nadie podía obligarlo a firmar. Pero la realidad, fuera de ese documento, ya lo había alcanzado. El mundo se estaba moviendo, con o sin él. Los engranajes de un nuevo sistema estaban en marcha, y mientras se giraban silenciosos y poderosos, Ramón comenzaba a comprender que negarse a avanzar solo significaba quedar atrás. El 29º día desde la entrega del contrato amaneció gris en Valencia. Una llovizna persistente resbalaba por los tejados, empapando el asfalto y sumergiendo las calles en una atmósfera de lentitud. A pesar del clima, el segundo piso del edificio hervía de actividad. El comedor social ya estaba casi listo. La cocina funcionaba, las mesas estaban en su lugar, y los primeros menús de prueba se preparaban con manos nerviosas y cuidadosas. Era el ensayo general antes de la inauguración. Todo debía salir bien. Todo debía fluir como si llevase años funcionando. Mateo, impecable como siempre en su discreción, llegó al lugar minutos antes de las 11. Saludó a cada persona por su nombre. Conversó brevemente con los cocineros, inspeccionó las instalaciones y se reunió por última vez con los encargados del proyecto. Cada detalle había sido revisado decenas de veces. La fecha de apertura oficial era inamovible. Faltaban apenas 48 horas. Mientras tanto, Ramón observaba desde su mostrador la calle empapada. El número de clientes había caído drásticamente. Durante esa semana, la cafetería había estado más vacía que nunca. Algunos entraban, pero ya no eran los rostros habituales. Otros pasaban de largo, y unos cuantos cruzaban la calle sin siquiera mirar el local. Ramón intentaba convencerse de que era la lluvia, de que era una racha temporal, pero en el fondo sabía la verdad. La ciudad hablaba, aunque en voz baja, y esa voz decía que el sabor de casa ya no era el lugar que solía ser. A las 11:30 la puerta de la cafetería se abrió. Mateo entró sin paraguas, con los zapatos mojados pero el porte intacto. Ramón lo vio desde lejos, y una corriente helada le recorrió la espalda. No necesitaba preguntar por qué estaba allí. El momento había llegado. Con una carpeta bajo el brazo, Mateo avanzó hasta el mostrador y apoyó los documentos con una calma que parecía estudiada. «Buenos días, Ramón. ¿Y ahora qué quiere?» «Hacer oficial lo que ya sabes. Mañana se inaugura el comedor. Hoy termina tu plazo para decidir». Ramón no respondió de inmediato. Miró los papeles como si fueran veneno. Mateo, sin perder la compostura, continuó. «Has tenido tiempo suficiente. Nadie te ha presionado. Pero a partir de mañana, este edificio cambia. Si decides quedarte, debes adaptarte. Si no, el contrato será rescindido y no habrá más prórrogas. Esto es un chantaje. No lo es. Es una invitación. Tú decides. No voy a convertir mi cafetería en un centro de caridad. Llevo 20 años aquí. No necesito que vengan a decirme cómo debo tratar a mis clientes. Tienes razón en que llevas 20 años aquí. Pero en esos 20 años, mucha gente quedó afuera.
Y tú decidiste no verlos. Ramón apretó los dientes. Sentía que el aire se volvía espeso, irrespirable. La idea de cambiar, de ceder, de reconocer una forma diferente de hacer las cosas, le resultaba insoportable. Pero la alternativa era el vacío, y eso tal vez era peor. Mateo dejó la carpeta sobre el mostrador y se dispuso a salir. Antes de llegar a la puerta, se detuvo. Hoy por la tarde recibirás una visita. Un inspector revisará las condiciones actuales del local. No es una amenaza, es procedimiento. Debes decidir antes de las 6. Si no firmas, el proceso legal comenzará. Y sin más, salió bajo la lluvia. Ramón quedó paralizado. Miró a su alrededor. Las mesas vacías, la cafetera que silbaba sin que nadie esperara su café, el reloj de pared que marcaba el tiempo con crueldad. Era dueño de un local que ya no tenía sentido. Un lugar que, sin adaptarse, estaba condenado a desaparecer. Esa tarde, tal como lo había anunciado Mateo, un inspector se presentó en la cafetería. Revisó las instalaciones, tomó notas, hizo preguntas cortas y precisas. Ramón en silencio respondía sin entusiasmo. Sabía que todo estaba en orden, pero también sabía que no era suficiente. Ya no se trataba de cumplir con normas sanitarias. Se trataba de pertenecer a una nueva lógica, y él aún no decidía si quería ser parte. Mientras eso ocurría, en el segundo piso, Julián supervisaba los últimos detalles del comedor. Llevaba puesto un delantal con el logotipo del proyecto bordado en un costado. Su caminar era firme, coordinaba a los voluntarios, distribuía tareas, resolvía dudas. Nadie diría que, semanas atrás, había dormido en la calle. Ahora era un líder, no por jerarquía, sino por respeto ganado. A las 5 en punto se reunió con Mateo en la oficina principal. El ambiente era de tensión contenida. ¿Y Ramón?, preguntó Julián. Aún no decide. ¿Crees que lo hará? No lo sé, pero no depende de mí. Julián asintió. No sentía rencor, pero tampoco pena. Había vivido en carne propia lo que significaba ser tratado con desprecio. Si Ramón decidía quedarse, tendría que aprender a mirar diferente. Y si no, simplemente se iría. El proyecto continuaría con o sin él. A las 6:05, Ramón estaba solo en su cafetería. Tenía el contrato frente a él, la lapicera en la mano. Había leído cada cláusula, cada condición. No eran abusivas, no eran injustas, solo exigían algo que le costaba más que el dinero: cambiar de actitud. Miró el techo, el piso, las paredes que había pintado con sus propias manos. Tantos años atrás, todo lo que había construido estaba en juego. No por una amenaza externa, sino por su propia rigidez, por no haber aprendido que los tiempos cambian y que a veces resistirse a eso es la peor forma de perder. La tinta tocó el papel a las 6:02. Ramón firmó. No dijo nada. No celebró. No lloró. Solo firmó. Minutos después entregó la carpeta a un joven asistente que lo esperaba en la puerta. Sin intercambiar palabras, el asistente asintió y se marchó. En el segundo piso, la noticia llegó como un suspiro. Mateo sonrió levemente. Julián respiró hondo. No habría conflicto. Ramón había aceptado. A regañadientes, quizás. Pero había aceptado. El edificio estaba listo. Los papeles estaban firmados. Las reglas estaban claras. La ciudad, sin saberlo del todo, estaba a punto de presenciar una transformación silenciosa, pero profunda. Y todo empezaría al día siguiente, con una inauguración que no sería solo de un comedor, sino de una nueva forma de entender el valor de cada persona, con nombre, con historia, con dignidad. Valencia amaneció bañada por un sol tibio que se filtraba entre las hojas de los naranjos dispersos por la ciudad. Era el tipo de día en que la vida parece fluir con una cadencia amable, en que la rutina se viste de esperanza. Pero en la esquina de la calle Barón de Cárcer, algo distinto vibraba en el aire. Las cortinas del segundo piso se habían abierto por completo y desde la calle cualquier peatón curioso podía ver lo que se gestaba allí dentro. Mesas impecables, utensilios relucientes, bandejas preparadas y un grupo de personas de pie,
listas para abrir un espacio que hasta hacía poco era solo un proyecto en papel. La noticia de la inauguración del comedor no tardó en esparcirse. No fue un anuncio formal, sino más bien un rumor que corrió por el vecindario como un río desbordado. La historia tenía todos los ingredientes que despertaban interés. Un millonario anónimo, un vagabundo redimido, un comerciante intransigente y una transformación impensada. Los primeros curiosos comenzaron a llegar desde temprano, sin saber si podían entrar o si solo debían mirar desde la acera. Julián, con su delantal azul y una sonrisa nerviosa, los recibía con cortesía, como si llevara años en ese papel. A las 12 del mediodía, las puertas se abrieron oficialmente. No hubo cinta cortada ni discursos grandilocuentes. Solo una, voz firme, la de Julián, que invitaba a pasar a quienes esperaban en la calle. Uno por uno los comensales fueron tomando asiento. La mayoría eran vecinos de clase trabajadora, algunos jubilados, madres con hijos pequeños, trabajadores eventuales, personas en situación de calle. No se exigía identificación ni se preguntaba nada. Bastaba con presentarse. La comida sería servida sin costo alguno. Los primeros platos salieron de la cocina con rapidez. Arroz con verduras, pan artesanal, fruta fresca y una sopa caliente que devolvía el alma al cuerpo. El comedor funcionaba como una maquinaria precisa, con voluntarios desplazándose entre las mesas, atentos a cada necesidad. Julián supervisaba todo con una mezcla de orgullo y responsabilidad. Mateo no estaba presente en ese momento. Como siempre, prefería operar desde la sombra. Mientras tanto, en la planta baja, Ramón había abierto la cafetería como de costumbre. El nuevo cartel colocado en la vitrina decía: negocio adherido al proyecto de alimentación social. Abajo, en letras más pequeñas, se explicaba que los precios habían sido ajustados para garantizar el acceso a todos y que se ofrecía menú solidario para personas en situación vulnerable. Esa mañana, sin embargo, las mesas estaban casi vacías. No porque la comida hubiera cambiado, seguía siendo la misma de siempre, sino porque la atención había migrado. Todos querían ver qué pasaba arriba. Ramón intentaba mantener la compostura. Servía café, organizaba vitrinas, respondía con cortesía seca, pero por dentro, cada paso que escuchaba en la escalera era como un eco molesto, como una campana que sonaba para recordarle que su dominio ya no era exclusivo. Por momentos se acercaba a la puerta, miraba hacia la calle y luego volvía a su mostrador sin decir una palabra. Alrededor de las 3 de la tarde, una periodista del diario local entró en el comedor acompañada de un fotógrafo. Habían oído hablar del proyecto gracias a una cadena de mensajes en redes sociales. No sabían quién era el fundador, pero querían conocer la historia. Julián los recibió con amabilidad. No estaba preparado para entrevistas, pero habló con sinceridad. Contó su historia, la llegada de Mateo, la transformación del edificio y cómo había pasado de ser invisible a ser útil. Las fotos comenzaron a circular esa misma tarde. Una imagen, en particular, capturó la atención. Julián sirviendo un plato de comida a una niña de no más de 5 años, mientras su madre observaba con los ojos llenos de lágrimas. La imagen se viralizó rápidamente. En pocas horas, varios medios locales replicaron la historia. El titular más compartido decía: de la calle al liderazgo. El hombre que rechazaron en una cafetería ahora dirige un comedor social en el mismo edificio. Cuando Ramón vio la noticia, sintió un golpe en el estómago. No por envidia, sino por el espejo que le ponían delante. Él había sido el rostro del rechazo, no por maldad, sino por costumbre, por una forma de pensar endurecida por los años, por una ideología que nunca cuestionó. Y ahora, el hombre al que había despreciado era un símbolo de esperanza, un hombre al que la ciudad comenzaba a reconocer como ejemplo, no de caridad, sino de reconstrucción. La cafetería no cerró ese día, pero sí quedó vacía por horas. Al caer la tarde, solo 2 mesas ocupadas. Una pareja de ancianos que no usaban redes sociales. El resto del vecindario estaba en otra parte, y Ramón lo sabía. Esa noche, en su pequeño cuarto trasero, Ramón se sentó en silencio frente a
una taza de café frío. No leía, no miraba televisión. Solo pensaba. Pensaba en lo que había perdido, pero más aún, pensaba en lo que no había sabido ver. Por primera vez, su enojo no era con los demás, era consigo mismo, por no haber escuchado, por haber creído que tener razón era más importante que tener compasión. En el piso de arriba, el comedor seguía funcionando, incluso después del horario previsto. Algunas personas se quedaban más tiempo, conversaban, compartían historias. Había comenzado a formarse algo más que una red de asistencia. Comenzaba a surgir una comunidad. Y en medio de todo eso, Julián era una figura clave, no por lo que decía, sino por cómo miraba, cómo escuchaba, cómo tendía la mano sin mirar a quién. Mateo regresó al edificio esa noche, cuando ya casi no quedaban personas. Subió en silencio, recorrió el comedor, saludó a quienes aún limpiaban. Cuando se encontró con Julián, le dio una palmada en el hombro y le dijo solo una frase. Hoy fue un buen comienzo. Y sí, lo había sido, pero más que un comienzo, había sido un giro, una señal de que las cosas podían cambiar, de que incluso los ecos más fuertes del pasado podían ser apagados por el sonido de una cuchara sirviendo sopa caliente, por el murmullo de una conversación entre desconocidos que ya no se sentían solos. Porque lo que había empezado como una respuesta silenciosa a una injusticia, ahora era una revolución tranquila que se extendía desde una esquina común de Valencia. Una revolución que no necesitaba gritos, solo actos constantes de dignidad. Una cucharada tras otra, un nombre devuelto, una historia reescrita. Apenas despuntó el sol en Valencia, la ciudad pareció despertar más rápido que de costumbre. Las redes sociales estaban inundadas de mensajes, fotos, videos y artículos que giraban en torno a un mismo lugar. El comedor social recién inaugurado en el segundo piso de un edificio céntrico, donde hasta hacía poco solo existía una cafetería, tradicional, conocida pero olvidada por los medios. Lo que había comenzado como un gesto discreto se había convertido de repente en un evento que capturaba la atención no solo de los vecinos del barrio, sino también de periodistas, autoridades locales y organizaciones sociales. El día de la inauguración oficial había llegado. Aunque el comedor ya funcionaba en versión preliminar desde el día anterior, esa jornada tenía un valor simbólico enorme. No habría discursos pomposos ni figuras políticas cortando cintas, tal como Mateo lo había planeado desde el inicio. Todo se centraría en una única historia, la de Julián, y en una única voz, la suya. Él sería el encargado de relatar cómo un hombre que había dormido durante años en las aceras de esa misma ciudad había sido capaz de levantarse con dignidad y convertirse en líder de un proyecto que devolvía humanidad a quienes la sociedad había aprendido a ignorar. Desde las 10 de la mañana, personas comenzaban a llegar en grupos pequeños. Algunos eran vecinos curiosos, otros asistentes sociales, docentes, médicos voluntarios, representantes de organizaciones comunitarias. También había periodistas de medios regionales, cámaras discretas, fotógrafos que buscaban captar cada detalle sin perturbar el ambiente de respeto que se sentía desde el ingreso. Cada persona que entraba era recibida con una sonrisa y una breve explicación del funcionamiento del comedor. Se ofrecía café, pan artesanal, jugo natural. No era un catering para agasajar a una audiencia. Era exactamente lo que cualquier persona recibiría allí cualquier día. Julián pasó la mañana revisando detalles, ayudando en la cocina, hablando con los voluntarios. Cada vez que lo saludaban como el coordinador, aún sentía un nudo en el estómago. No por inseguridad, sino por el peso de esa responsabilidad que había aceptado no solo con palabras, sino con actos. Se había ganado ese lugar no porque alguien lo designó, sino porque cada persona que lo rodeaba lo reconocía como alguien en quien confiar. La ceremonia fue simple, tal como se había previsto. A las 12:30, las luces se atenuaron ligeramente y los comensales guardaron silencio. En un rincón del comedor se colocó un micrófono de pie y una pequeña tarima improvisada con un par de escalones de madera. Julián subió con paso,
firme, aunque en su interior todo temblaba. Respiró hondo, tomó el micrófono y esperó unos segundos. No tenía un discurso escrito, solo tenía su historia. Hace un tiempo, comenzó, con voz algo rasposa. Yo estaba sentado en la acera, de enfrente. Observaba este edificio todos los días. Veía a la gente entrar a la cafetería, salir con café y bocadillos, y me preguntaba si alguna vez volvería a estar en un lugar como ese sin ser ignorado. Hizo una pausa. Nadie se movía. Cada palabra pesaba. Recuerdo el día exacto en que pedí un café con las pocas monedas que tenía. No pedía caridad. Quería pagar aunque fuera poco, pero me dijeron que ese lugar no era para gente como yo. Otra pausa. Miró a la multitud. Algunas cabezas ya agachadas, otras inmóviles, expectantes. Hoy, en este mismo edificio, se abre un lugar donde todos son bienvenidos. No importa tu ropa, tu pasado, tu acento, tu edad. Aquí se sirve comida, pero también se ofrece respeto, porque la dignidad no es un premio, es un derecho. Los aplausos no estallaron de inmediato. Hubo un silencio que parecía reverencial. Luego, uno por uno, los presentes comenzaron a aplaudir. No de forma estruendosa, sino profunda, sostenida, como quien no solo aplaude un discurso, sino la vida misma que se rehace frente a sus ojos. Algunos se pusieron de pie, otros se secaban discretamente las lágrimas. Desde la planta baja, Ramón observaba todo desde la puerta entreabierta de la cafetería. No había subido, no había sido invitado formalmente, pero tampoco estaba excluido. Mateo lo había dejado a su elección. Él había preferido mantenerse a la sombra. Miraba a Julián sobre esa tarima y apenas podía reconocer en él al hombre que días antes se había marchado con la cabeza baja. Ahora estaba erguido, sereno, escuchado. Ramón sintió algo que no sabía nombrar. No era envidia, era una mezcla de asombro, culpa y una tristeza que nacía no de la derrota, sino de la conciencia de haber estado ciego durante demasiado tiempo. El evento siguió con actividades informales, charlas espontáneas, recorridos por las instalaciones, muestras del menú semanal. Los comensales habituales se entremezclaban con los invitados. No había distinción. Todos comían en las mismas mesas, con la misma vajilla, servidos por los mismos voluntarios. La igualdad no era solo un principio, era una práctica. A media tarde, una mujer mayor se acercó a Julián. No dijo su nombre, solo le tomó la mano y le susurró: «Gracias por hablar. Mi hijo está en la calle desde hace un año. Hoy, por primera vez, creo que puede volver». Esa frase fue para Julián más potente que todos los aplausos, porque entendió que su historia no era solo suya, era espejo, era eco, era posibilidad para muchos más. Al finalizar la jornada, Mateo apareció sin anunciarse. Caminó por el comedor como cualquier otro visitante. Saludó a los voluntarios, agradeció a los cocineros, estrechó la mano de algunos asistentes. Cuando llegó hasta Julián, no dijo mucho. «Esto no es un final», dijo simplemente. «Es el punto de partida». Y con eso se marchó. Desde la ventana del comedor, Julián volvió a mirar la calle. El cielo se teñía de naranja, como si la ciudad entera celebrara en silencio esa pequeña victoria. Abajo, Ramón cerraba la persiana de su cafetería, solo que esta vez lo hacía más despacio, como quien empieza a comprender que cada final puede ser también un comienzo, si uno decide mirar con otros ojos. El día posterior a la inauguración amaneció con una calma extraña. Ya no había medios en la puerta del edificio, ni filas de curiosos fotografiando el comedor desde la calle. La ciudad, como suele ocurrir, había continuado su marcha habitual, engullendo la historia de Julián como una noticia más entre tantas. Sin embargo, para quienes vivían cerca, la transformación del edificio seguía siendo el tema más comentado en cafés, supermercados, plazas y paradas de autobús. Se había sembrado algo más fuerte que la fama, un cambio en la percepción. La esquina de la calle Barón de Cárcer ya no era sinónimo de la cafetería de siempre,
sino del lugar donde había nacido un ejemplo silencioso de humanidad práctica. Ramón, por su parte, había trabajado ese día sin decir mucho. Había abierto la cafetería a las 7 como siempre, encendido las luces, dispuesto las bandejas, preparado el primer café sin hablar con nadie. A sus clientes, que ahora eran contados, les respondía con monosílabos. Desde que firmó el nuevo contrato, algo en él parecía haberse detenido, como si estuviera procesando un duelo. No uno visible ni dramático, sino un duelo interno, sordo, del tipo que no da lágrimas, pero consume el orgullo poco a poco. Las condiciones impuestas por Mateo eran claras. Podía mantener el local abierto siempre y cuando adoptara un modelo de atención más inclusivo. Los precios debían ajustarse, al menos parte del menú debía contar con opciones accesibles, y cada semana debía donar una cantidad determinada de productos frescos al comedor del segundo piso. También estaba obligado a capacitar a su personal, si es que contrataba alguno en el futuro, en trato igualitario y sensibilidad social. Y aunque ninguna de estas cláusulas era extrema o injusta, para Ramón significaban una revolución. Durante años, había sostenido su negocio sobre un conjunto de creencias inflexibles, que el trabajo duro era la única vía legítima hacia el éxito, que ayudar al otro era abrir la puerta al abuso, que uno debía ganarse cada bocado sin excepción. Ver esas ideas enfrentadas con hechos le resultaba más desestabilizador que cualquier auditoría fiscal. La cafetería ahora funcionaba bajo una ética que él nunca eligió, pero la eligiera o no, estaba firmada con su nombre. A media mañana, Julián bajó del comedor al local de Ramón por primera vez desde la inauguración. No iba como cliente, ni como coordinador oficial. Bajaba como emisario de una nueva etapa que aún no terminaba de definirse. Llevaba en la mano una carpeta con las primeras estadísticas de funcionamiento del comedor, cantidad de personas servidas, alimentos donados, proyecciones para el mes siguiente. Era un reporte necesario para la administración del edificio, pero también un gesto, un intento de tender un puente entre dos mundos que ahora compartían techo. Ramón lo recibió con una expresión neutra, no hostil, pero tampoco amable. Julián saludó, entregó la carpeta y esperó. El silencio se impuso durante unos segundos. ¿Y qué tengo que hacer con esto?, preguntó Ramón sin mirarlo directamente. Nada, solo leerlo, respondió Julián. Es información, para que sepas cómo va el proyecto y cómo tu cafetería puede aportar si decides hacerlo. Ramón hojeó las primeras páginas sin mucho interés, luego levantó la vista. Tú estás a cargo de esto ahora. Estoy coordinando el comedor, sí. Nunca pensé que acabarías ahí arriba, dirigiendo cosas, y yo nunca pensé que seguirías aquí abajo. Ambos se miraron por un segundo. Fue un cruce sin tensión, pero con peso. Un reconocimiento implícito de que el mundo había girado de forma inesperada. ¿Y tú crees que todo esto va a durar?, insistió Ramón. ¿Que la gente va a venir eternamente a comer gratis? No vienen por la comida gratis. Vienen porque saben que no van a ser juzgados. Eso es lo que dura, no el menú. Julián no buscaba discutir. No había superioridad en su tono. Era la voz de alguien que había aprendido a ver desde otro lugar. Ramón bajó la mirada y cerró la carpeta. No dijo más. Julián entendió que era suficiente por ese día. Antes de irse, dejó una hoja más pequeña sobre el mostrador. Es la propuesta de colaboración, no es obligatoria, pero si decides sumarte al equipo formalmente, podemos pensar en nuevas formas de trabajar juntos. Aún tienes opción. Y con eso regresó al comedor. Durante la tarde, Ramón no dejó de mirar la hoja. La propuesta no hablaba de humillación ni de renuncia, ni siquiera de un cambio radical. Hablaba de cooperación, de sumar esfuerzos, de vincular la cafetería al comedor no solo por obligación legal, sino por voluntad de impacto. Había opciones de reconversión del menú, de trabajo conjunto en eventos comunitarios, de actividades cruzadas entre clientes del bar y usuarios del comedor. Era una red, y él estaba invitado a formar parte. La decisión era suya. Pasó el resto del día en silencio. No hizo llamadas, no habló con clientes, no respondió a los mensajes de su proveedor, solo atendía,
limpiaba, pensaba, y hacia el final de la jornada, cuando las luces del comedor se apagaban y la esquina volvía a quedar en calma, Ramón se sentó en una de sus mesas vacías. Miró el viejo cartel de su local, ahora casi invisible frente al movimiento del segundo piso. Suspiró. Tomó la hoja con la propuesta de colaboración, la leyó una vez más, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que perdería, pensó en lo que aún podía construir. Y eso, para él, ya era una nueva forma de pensar. Ramón llegó temprano aquella mañana, como siempre. Aún no había dado una respuesta formal a la propuesta de colaboración entregada por Julián, pero algo había cambiado en su rutina. Durante la noche anterior no logró dormir más que unas pocas horas. La idea de permanecer en su cafetería, trabajando como lo había hecho durante 2 décadas, pero ahora con una lógica diferente, le parecía al mismo tiempo extraña y tentadora. No se trataba solo de una decisión comercial, era algo más profundo, algo que rozaba su identidad, que ponía a prueba sus certezas más arraigadas. La hoja con la propuesta seguía sobre la mesa del fondo, junto al teléfono y al cuaderno de pedidos. Ramón la miraba de reojo, como si temiera que le hablara. Durante años, había tomado decisiones rápidas, sin pedir opiniones, sin consultar a nadie. Esta vez, sin embargo, sentía que debía hacerlo de otro modo, que no bastaba con una firma. Debía asumir una nueva postura, abrir una puerta que él mismo había mantenido cerrada por mucho tiempo. A las 8:30, Julián apareció por la puerta principal. No traía documentos ni informes, solo venía a desayunar. Ramón lo atendió en silencio, sirviéndole un café con leche y un trozo de pan tostado con tomate y aceite, uno de los clásicos del local. No se cruzaron muchas palabras, pero en el gesto simple de servir, Ramón comenzó a entender que, de alguna forma, las dinámicas estaban cambiando. Por primera vez en años, preparaba un plato para alguien que hacía poco él no habría permitido siquiera entrar. Después del desayuno, Julián se acercó al mostrador. «He pensado en algo», dijo con tono calmo. «Podríamos hacer un pequeño cambio en el menú, una sección solidaria, platos a precio reducido, disponibles para todos. Lo administramos desde el comedor, pero se sirve aquí. Eso podría atraer a otros públicos. Y tú seguirías con el resto de tu carta como siempre». Ramón lo escuchó sin interrumpir. Asintió lentamente. «¿Quién decide qué platos se incluyen? Lo decidimos juntos. Tú sabes lo que se vende. Yo sé lo que se necesita». Fue todo. Julián se marchó sin presión. No buscaba convencer. Solo proponía. Ramón, una vez más, quedó solo con sus pensamientos. Pero esta vez no dudó tanto. Tomó su cuaderno de recetas, buscó entre sus notas más antiguas y eligió 5 platos. Eran sencillos, nutritivos y sabrosos. Algunos incluso evocaban su infancia. Croquetas caseras de espinaca, tortilla de patatas, estofado de lentejas, sopa de ajo y arroz con leche. Anotó cada uno con cuidado. Calculó costos, ajustó cantidades. Al día siguiente, la nueva sección del menú fue colocada en una pizarra junto a la entrada. Comida solidaria. Buen precio, mejor sabor. Abierto, a todos. No hizo anuncios en redes ni colgó banderas. Solo lo escribió y esperó. Las primeras reacciones fueron de sorpresa. Algunos clientes preguntaron si era una promoción especial. Otros se acercaron al mostrador y con cierta vergüenza pidieron uno de los nuevos platos. Ramón no preguntó nada, solo servía. Y en 1906, ese acto silencioso, día tras día, algo empezó a transformarse en el local. Julián comenzó a aparecer con más frecuencia. No como supervisor, sino como compañero. A veces subía al comedor y bajaba con historias. Le contaba a Ramón sobre una madre que había comido por primera vez en 2 días, sobre un joven que encontró trabajo gracias a una de las conexiones del proyecto, sobre un anciano que lloró al comer sopa caliente después de meses en la calle. Ramón no respondía con palabras, pero esas historias se le quedaban clavadas. Una mañana, Julián llegó con un pequeño grupo de voluntarios. Era la primera vez que entraban todos juntos a la cafetería. Se sentaron en una de las mesas grandes,
Pidieron café y bocadillos, rieron, conversaron. Ramón los observaba desde la barra. Era una escena que semanas atrás le habría incomodado. Ahora, sin embargo, sentía otra cosa, una especie de alivio, de aceptación. Había resistido tanto al cambio que no se había permitido disfrutar de la comunidad que nacía a su alrededor. Con el paso de los días, los platos solidarios comenzaron a ser los más pedidos, no solo por quienes tenían menos recursos, sino también por jóvenes estudiantes, trabajadores de paso, personas mayores que valoraban un almuerzo sencillo y asequible. La mezcla de públicos comenzó a diluir las fronteras invisibles que Ramón había trazado durante años. Ya no podía distinguir con tanta facilidad quién venía por necesidad y quién por elección. Y eso, aunque al principio le incomodaba, comenzó a resultarle liberador. Julián y Ramón comenzaron a tener charlas más largas. Algunas veces hablaban de recetas, otras de clientes, otras simplemente del clima. Pero en esas conversaciones cotidianas comenzaban a tejer una confianza que ninguna firma de contrato podía garantizar. Una tarde, Julián le preguntó si quería visitar el comedor de nuevo, pero esta vez como invitado. Ramón dudó. Aún sentía cierto orgullo herido. Sin embargo, aceptó. Subió con él, recorrió el lugar, saludó a algunos de los presentes, observó a los voluntarios trabajar con agilidad y ternura. Vio las sonrisas sinceras de quienes comían en silencio, sin prisa. En un rincón, una joven leía un libro mientras terminaba su plato. Al fondo, un grupo de personas mayores jugaba a las cartas mientras tomaban café. Ramón no dijo nada, pero cuando bajaron fue él quien propuso una nueva idea. «Podríamos hacer un taller conjunto», dijo. «Enseñar a cocinar algunos de estos platos, aquí abajo, con mi equipo y con el tuyo, abierto al barrio». Julián lo miró en silencio y luego sonrió. «Eso me parece una excelente idea». Habían pasado semanas desde aquel primer rechazo en el mostrador. Desde la frase que había marcado un antes y un después, «Aquí no servimos a vagabundos». Ahora, en ese mismo lugar, no solo se servía comida, se servía reconocimiento, escucha, posibilidad. El nuevo menú no era solo una lista de platos, era una declaración, una forma distinta de estar en el mundo. Y Ramón, sin saberlo del todo, había empezado a formar parte de algo mucho más grande que su cafetería. Había comenzado a servir por fin más que comida. Había comenzado a servir humanidad. Pasaron 3 meses desde la inauguración oficial del comedor social, la esquina donde se encontraban la cafetería de Ramón y el comedor coordinado por Julián se había convertido en algo más que un cruce urbano transitado. Era ahora un punto de encuentro, una referencia entre vecinos, una especie de refugio cotidiano donde las diferencias sociales se diluían en la calidez de un plato bien servido y una conversación sin juicio. Las transformaciones que al principio parecían improbables se consolidaban con la naturalidad de quien entiende que el cambio verdadero no ocurre de golpe, sino a través de pequeños gestos constantes. Ramón había modificado su cafetería más de lo que él mismo imaginaba. No se trataba únicamente del menú solidario, ni de los talleres compartidos con los voluntarios del comedor, ni siquiera del nuevo sistema de precios ajustados que permitía que más personas accedieran a una comida digna sin sentirse señaladas. Se trataba de una transformación interna, una forma distinta de ver a las personas, de interpretar los silencios, de leer entre las líneas de las miradas. Donde antes veía a un cliente molesto, ahora reconocía a alguien cansado. Donde antes sospechaba de la necesidad, ahora comprendía el contexto. Julián, por su parte, se había consolidado como un referente indiscutido. Era respetado no solo por quienes pasaban por el comedor cada día, sino también por instituciones del barrio, centros educativos, asociaciones vecinales. Lo invitaban a dar charlas, a contar su historia, a explicar cómo se construye un espacio de dignidad desde abajo. Nunca aceptaba protagonismos excesivos. Siempre devolvía el mérito al equipo, al proyecto colectivo, a la comunidad que había elegido formar parte. Sin embargo, su nombre ya circulaba como símbolo de superación sin artificios. Mateo seguía financiando el proyecto con la misma discreción que lo había iniciado.
No se presentaba en actos públicos, no hablaba con la prensa, no buscaba reconocimiento. Solo aparecía de vez en cuando, caminaba entre las mesas, saludaba a los voluntarios, observaba los detalles. Le bastaba con ver los rostros de quienes encontraban en ese lugar algo más que comida. Le bastaba con saber que con cada plato servido se restauraba una parte de aquello que tantas veces había sido negado. Una tarde de primavera, un grupo de estudiantes de secundaria visitó el comedor como parte de una actividad escolar. Querían conocer de cerca cómo funcionaba un proyecto de inclusión social en su propio barrio. Julián los recibió, les explicó el origen del lugar, su funcionamiento, las reglas básicas. Durante la charla, una de las estudiantes levantó la mano. ¿Y usted qué hacía antes de esto? Julián sonrió como lo hacía siempre que alguien formulaba esa pregunta. Dormía en la calle, a veces comía, a veces no. A veces me hablaban, la mayoría del tiempo no. La joven bajó la mirada impactada. Julián continuó, hasta que alguien me vio, no como un problema, no como una molestia, sino como alguien con historia. Y ese gesto me devolvió las ganas de intentarlo otra vez. Una de las profesoras se emocionó. Al final de la visita, varios alumnos se acercaron a estrecharle la mano. Julián entendía que esas semillas, plantadas en jóvenes, podrían dar frutos que él mismo no vería. Pero eso era suficiente. Esa noche Ramón cerró su cafetería a las 10, como ya era costumbre. Apagó las luces, limpió el mostrador y salió a la calle. Caminó hacia la entrada del comedor, que aún tenía luces encendidas. Julián estaba terminando de guardar bandejas en la cocina. Al verlo entrar, levantó la vista. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondió Ramón. Solo vine a decirte algo. Dime. Ramón se acercó con las manos en los bolsillos. Miró alrededor, como quien reconoce el terreno antes de hablar. Nunca te pedí perdón por lo que te dije aquel día en la cafetería, por cómo te traté. Pensé que eras parte del problema. No vi que eras parte de la respuesta. Julián no respondió enseguida. Lo miró con atención. No necesitaba más explicaciones. Asintió, aceptando el gesto. Ya hiciste mucho más que pedir perdón, Ramón. Lo importante es que estamos aquí, trabajando juntos. Un silencio cómodo se instaló entre los dos. No hacía falta más. Ramón caminó hacia la puerta. Antes de salir, señaló el cartel colgado en la entrada del comedor. Era una placa nueva, sencilla, de madera, con letras grabadas en negro. Había sido instalada ese mismo día por un grupo de voluntarios. ¿Pusieron eso hoy? Sí, respondió Julián. Es una frase que alguien dijo una vez y que se volvió lema. Ramón leyó en voz alta. Aquí, nadie sale con hambre. Sonrió apenas y salió. La esquina que había sido escenario de un rechazo se había transformado en símbolo de encuentro. El hombre que una vez creyó que la compasión era debilidad, ahora servía platos con manos firmes y ojos atentos. El hombre que fue despreciado por no tener monedas, ahora dirigía un espacio donde todos eran bienvenidos. Y el hombre que observó todo en silencio, aquel día en que empezó todo, seguía detrás de escena, asegurándose de que la rueda siguiera girando. Porque algunas historias no terminan con aplausos, ni con aplausos necesitan comenzar. Algunas historias se cocinan a fuego lento, como los mejores platos. Se sirven calientes con humildad y dejan un sabor que no se olvida.